Estamos a no más de 10 kilómetros del centro de Paramaribo, a unos 2-3 del lugar donde vamos a parar acá en la capital. Y este es el ingreso, el principal desde el oeste. Muy tranquilo, no parece ser el ingreso a una ciudad capital. La ruta mejoró bastante desde los días anteriores. Sigue siendo angosta, pero no hay tanto tránsito. Georgetown no tiene mucho más habitantes que Paramaribo y fue un caos entrar, pero esto viene muy tranquilo, demasiado. Cuando vayamos a conocer el centro lo vamos a terminar de comprobar, pero por ahora viene muy tranquilo. Sí. Very much, so I left for Okay. fine. This is the mate, this is the yerba mate, and this is bombilla. It's like a straw, and now you have to try. This is for me. Yes. You. El primer mate en la vida de Eugene. No. Just like that. Like a straw. It's like Okay. but you have to finish it. Everything. Everything. Yes. And if I don't like No, if you don't like it, you don't have to. I can finish it. No le gusta perder y tampoco le gusta el mate. No, for me the taste is strange. I never Yes, Strange and because strong. before. Because some people drinks mate with sugar, but for me no. the real one is without sugar. No, without sugar, because tea I also drink without sugar. Without sugar, yeah. And if I put sugar in tea now, I don't like it. Yeah. ¿Quién comienza? ¿Tú? No, Sí. el que perdió. Oh, ¡Qué malo! Dios mío. Ay, no. ¿por qué? Tiene tres que falta. Uno. Y sí, era el 3. Entonces son 7, sí, son 7. I have bad cards. Yeah, look there. Yeah. Thank you. Hi. So the ginger was not going well. So the ginger is going. Hola. Yes, this is the central market of Paramaribo, Suriname, the biggest one that there is here in Suriname. You have different, you can buy food, you can buy fruit, all things you can buy here. Clothes, you can buy medicine made in Suriname from trees and woods and Everything. everything. Part And of the bike too? Yes, also Arriba. Arriba.
precio razonable. En otros lugares, en otros países sí es bastante caro, acá es precio razonable, son muy ricos. Esto es parte del mismo mercado, pero como dice Xuyen, la parte de las medicinas naturales. Todo tipo de hierbas, todo dolor o malestar se cura acá. Acá, a diferencia de Guyana, son bastante futboleros, y cuando decimos que somos de Argentina, lo primero que se viene a la cabeza es Messi, y tenemos ciertas ventajas. Y el señor que me vendió los tomates, cuando le dije que era Argentina, me dijo Messi, Messi, y me regaló 2 tomates más, así que gracias. Palabra clave. Les gusta el fútbol acá. El término Paramaribo tiene su origen en la lengua indígena arawak. Se cree que el nombre es una combinación de las palabras Parama, que significa grande, y Riba, que significa río, por lo que podría traducirse como río grande. Que iba a ser la mañana de descanso resultó un gran paseo. Íbamos solamente por unas frutas y terminamos de vuelta en el centro, 3-4 horas dando vueltas. Pero bueno, ¿qué se hace además de descansar cuando tenemos varios días? Lavar ropa. Así que hay que empezar. El clima creo que nos favorece ahora, pero bueno, tampoco es que nos sobra el tiempo. En algún momento se irá a secar. Hier 1 minuut, halve minuut nu. Xuyen, como surinamés que ha vivido muchos años en los Países Bajos, ha adoptado la bicicleta para todo y bueno, organiza recorridos turísticos y también salidas con gente local, y justo llegamos en un día que
hacen salidas, así que una cambiadita, una descansada y ya de entrada salimos a conocer un poco de la ciudad. Por suerte ahora ya está bajando el sol, se está haciendo tardecita, así que vamos a ver un poco el panorama de la ciudad para así estos días ya salir a recorrerla más detenidamente. ¡Hey, contramano! La zona de Paramaribo fue de los primeros lugares en los que los europeos buscaron instalarse debido a su posición costera y a estar en la desembocadura del río Surinam. Su fundación data del año 1603, por lo cual alberga mucha historia dentro de sus límites. De hecho, su centro histórico reviste tal relevancia que en el año 2002 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. They are my cruise. Ahí. Oh, Today, de de Zondagmorgen. Zondagmorgen Hoy bike. sí es domingo. Yeah. Ciclista de domingo. Ciclista de domingo, desde 6 de la mañana de domingo. Como nunca, un domingo antes de las 6 de la mañana pedaleando. Más que nada porque teníamos una cama, por cierto, muy cómoda. Pero bueno, no podíamos no salir a pedalear con Lucien y su grupo. De hecho, este grupo se llama The Zondagmorgen Biker, los ciclistas de los domingos. Entonces, un placer poder compartir con ellos. Gracias, Lucien, por la invitación. Y bueno, vamos a ver qué tan tranquilo está Paramaribo hoy. Y vamos a aprovechar que es temprano, hacer rendir el día y conocer lo máximo que podamos. La capital del país concentra más del 50% de la población del mismo, pero si además consideramos el área metropolitana de Paramaribo, el porcentaje asciende al 70%. Al ser la ciudad más poblada de Surinam, en ella se concentra una parte importante de su diversa cultura proveniente de los distintos orígenes poblacionales. De hecho, el 90% de los habitantes del país tienen ancestros provenientes de otros países distintos a Surinam.
Ya terminamos el paseo en realidad con el guía botánico, que nos contó un poco de los árboles que se encuentran acá en el centro histórico. La verdad, muy agradable e interesante, obviamente. Muchos originarios de aquí y otros importados, así que también parte de la historia de Paramaribo se puede contar, digo, ya a través de los árboles, y ahora vamos a ver un poco más del resto de su historia. En el territorio que ocupa Surinam, desde muchos siglos antes de la llegada de los europeos, vivían distintas tribus, distintos nativos, que algunos se ubicaban en la costa, otros en la parte de sabana y otros en las partes de la selva. Para los primeros europeos que llegaron a estas costas, en realidad fue muy difícil establecerse por la resistencia de la gente nativa, hasta que en el año 1651 lograron romper esa resistencia los británicos en una avanzada en lo que es hoy la zona de Paramaribo. A su vez, comerciantes neerlandeses también ya visitaban esta zona, y durante mucho tiempo hubo un tire y afloje, una puja por el control de territorio entre la corona británica y la corona neerlandesa, y toda esta zona fue cambiando de manos, hasta que finalmente, después de luchas y también de acuerdos, fue la corona neerlandesa la que se hizo el control de este lugar y la nombraron la Guayana neerlandesa u holandesa, y toda esta zona fue operada por lo que se conocía como la Compañía Neerlandesa de las Indias Occidentales. La mano de obra esclava traída de distintos puntos de África era la que mantenía en movimiento la producción de lo que era esta colonia, hasta que en el año 1863 se abolió la esclavitud en todas las colonias neerlandesas, y desde ese momento se vieron obligados a traer mano de obra desde otros puntos. Lógicamente también siguieron buscando, en este caso, mano de obra ya no esclava, sino mano de obra barata, mediante unos contratos que no estaban exentos de cuestionamientos respecto a las condiciones que establecían, pero bueno, la mayoría de los migrantes vinieron de la India, de la isla de Java y de China, entre otros lugares de Asia. Esto hizo que la demografía del lugar cambiara, porque además de europeos y africanos, ahora también había gente de distintos puntos de Asia, lo que hizo que la población sea aún más diversa. Los neerlandeses fueron los primeros europeos en instalar un puesto comercial en la zona, aunque tanto franceses como ingleses lo siguieron. Con los años, ese primer puesto fue abandonado y fueron los británicos quienes pasaron a tener el control de la incipiente ciudad. Como parte de ello, construyeron el Fort Willoughby, una fortaleza que tenía como objetivo proteger el puesto fronterizo de comercio y sus alrededores. Luego de años de disputas, los neerlandeses se hicieron del dominio de la ciudad y del resto del territorio, que pasó a ser oficialmente una colonia de Países Bajos. Fue entonces que el fuerte fue rebautizado como Fort Zeelandia, el cual al día de hoy es parte del centro histórico y ha sido transformado en un museo.
La Guayana neerlandesa existió hasta el año 1975, que fue el año en el que nació oficialmente este país, Surinam, un país independiente luego de muchas luchas, obviamente que no fueron fáciles. Hay una curiosidad que es que luego de ese año y durante un largo periodo de tiempo, los surinameses pudieron optar entre si hacer uso de su pasaporte europeo para irse a vivir a Países Bajos o quedar aquí construyendo un nuevo país. Se calcula que aproximadamente un tercio de la población eligió irse, entonces al día de hoy eso se traduce en que una gran parte de la población surinamesa, sea los que se fueron o los que son sus descendientes y también se consideran de alguna manera surinameses, viven fuera de los límites del país. Desde su independencia, Surinam ha vivido periodos de mucha inestabilidad política y económica, con muchas luchas internas. Actualmente hay una relativa estabilidad que busca ser mantenida en el tiempo y justamente nos vinimos a este lugar, que es un obelisco bastante particular y que lo hicieron en memoria de muchas de las personas fallecidas en esas luchas internas, y tiene una peculiaridad, que el obelisco tiene la punta levantada, y consultamos a los ciclistas con los que estábamos hoy y nos dice que representan justamente una especie de cabeza como que fue arrancada, y bueno, recordando a toda esta gente fallecida en los distintos conflictos internos, y ojalá que no ocurra nunca más, que Surinam realmente alcance esa estabilidad y que perdure en el tiempo. Surinam es una república, como toda república tiene los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y aquí estamos en la sede del Poder Judicial Nacional, en este edificio que, por lo que nos contaban, es uno de los edificios más antiguos, mejor conservados y que ha sido muy poco intervenido, así que realmente, más allá de la importancia con respecto a su función, es un lugar sumamente histórico. No contramano. En 1821 un gran incendio azotó a lo que es hoy el centro histórico de Paramaribo y quemó más de 400 edificaciones, una de las cuales es esta, donde hoy funciona la Asamblea Nacional, que hasta hace un año, menos de un año, funcionaba en otro lugar, y en el 2023 la mudaron para aquí. Y este es el Palacio Presidencial, sede del Ejecutivo Nacional. Recordemos que Surinam tiene una democracia representativa, es decir, los representantes de la Asamblea son los que eligen al presidente. A su vez, esos representantes son elegidos por el pueblo, pero son estos los que deciden quién va a dirigir el país. Puede salir cualquier cosa de eso, de hecho ha sucedido acá en Surinam, pero bueno, es una democracia representativa. La declaración de patrimonio de la humanidad del Centro Histórico de Paramaribo no solo buscó demostrar la cultura y la historia que tiene este lugar, sino también resguardar esta arquitectura tan típica de la capital de Surinam. Construcciones hechas mayormente de madera, es su sello distintivo. Es un placer andar por estas calles con estas construcciones. Tiene todo sentido dicha declaración.
El centro histórico también es testigo de la gran diversidad cultural y religiosa que existe en el país, pues dentro de sus límites hay iglesias católicas, protestantes, templos hindú, mezquitas, sinagogas, y este es un claro ejemplo de la convivencia cultural que hay, pues al lado de una mezquita existe una sinagoga, está un poquito más allá, conviviendo en perfecta armonía.